tenemos otros proyectos en carpeta de Guillermo Calderón y posibles coproducciones internacionales con la Rafael Osancio. Nosotros con la compañía Rafael Osancio hicimos un proyecto que era Buquetino, que era un proyecto súper bonito, que era un proyecto educativo, con el cual hicimos más de 400 funciones, que era contarle a los niños a partir de los 8 años un cuento del Buquetino, que con lo que lo han leído puede ser un poquito fuerte, por eso es para niños mayores de 8 años, pero con una ambientación y una escenografía especial. Era la construcción de una caja, de un cuadrado, donde se instalaban 50 camas. Y una actriz les contaba el cuento y habían unos actores que reproducían los ruidos, el ruido del bosque, el del viento, y era que los niños incluso se pudieran quedar dormidos, pero escuchando un cuento. Fue una experiencia muy bonita, con la que recorrimos varias ciudades del país, pero que no pudimos seguir dando porque era un proyecto excesivamente caro en términos de producción, porque es acotado a 50 butacas. Pero, por ejemplo, habían veces en que la mamá podía con su hijo escuchar el cuento, y esta actriz que lo contaba, el nivel de exigencia era muy alto, porque en términos vocales tenía la exigencia de que ella tenía que hacer los 14 roles que habían en ese cuento: el de Pulgarcito, el del papá, el de la mamá, el del ogro, el de los hermanitos. Entonces es un proyecto muy hermoso. Y los proyectos de formación que ya le he dicho. Y en eso quiero destacar que estamos con el proyecto de la Royal Court, que tenemos un trabajo con ellos a 3 años, en los cuales se van a formar a dramaturgos nacionales, a 12 dramaturgos nacionales en Chile, y que esperamos que este proyecto tenga una segunda pata, que sea con seleccionado a nivel latinoamericano, pero eso ya va a ser en un par de años más. Eso un poco es lo que el Santiago a 1000 ha generado en que se transforme en una fundación, en que incorporemos nuevas líneas de trabajo, en que este proyecto hoy día en lo que estamos es que se mantenga, pero que también mejore, porque también así como ustedes han escuchado, que estamos muy emocionados, nosotros también tenemos nuestras propias dificultades, nuestras propias problemáticas, producto de que a veces tenemos dificultades por los recursos, en esto de hacer proyectos culturales. Muchas veces andamos 5 pasos y retrocedemos 6, hay periodos en los que nos pasa eso, retrocedemos, pero siempre para adelante, decimos nosotros. Y hay periodos en los cuales es más fácil, o porque ya la cosa está más encima y las cosas se tienen que ir concretando, pero hay un gran tiempo que se invierte en darle vuelta al proyecto para que salga lo mejor posible. Hay otras cosas que escuchaba Estela y que me hacían también mucho sentido, que es el tema de las crisis. Es decir, nosotros como institución y como proyecto hemos vivido en una crisis constante. Es decir, la falta de recursos para nosotros todos los años estamos en la misma situación, y sabemos que así, sabemos que al final tendrán que recortarse algunas obras o podremos colocar otras obras, pero siempre es una lucha, y por eso la lucha es a todo nivel, y por eso es que gestionamos los recursos, tocamos todas las puertas, porque todos los apoyos son importantes, porque necesitamos que esto que hacemos sea sentido por todos como suyo, es decir, que la comunidad, el público sienta que el Santiago 1000 tiene que estar ahí, que el municipio sienta que el Santiago 1000 tiene que estar ahí, que la intendenta sienta que tiene que estar el festival ahí, que la empresa local esté involucrada, y que la empresa involucrada desde el comienzo sepa
porque no puede pedir a ver cuántos teléfonos voy a vender. No, aquí no vaya a vender teléfonos, lo más probable es que no vendáis ningún teléfono. Pero eso es importante en algún momento decirlo para que no se vaya. Pero aquí es otra cosa, es cambiar la vida de la gente. Eso es lo que, ese efecto transformador es lo que yo creo que todos los que estamos aquí es lo que queremos y poder vivir de esto dignamente. También hay otra cosa que leía en el libro de la Tarumba y que he escuchado, y que son las renuncias. Es decir, por ejemplo, para mí, que entré en el 2005 cuando la fundación se crea, pero antes trabajé en Romero y Campbell, que era la productora. Para mí también ha sido producto de mucha satisfacción poder trabajar con Carmen y Evelyn, porque siento una profunda admiración hacia ellas. Yo creo que para mí eso es fundamental, porque dentro de toda la locura que hay, es fundamental sentir esa admiración por lo que ellas han hecho en el sentido también de sus propias renuncias. Y renuncias, por ejemplo, porque en un comienzo, cuando este festival parte, ellas eran representantes de grupos musicales como el grupo Los Tres, y de otros grupos artísticos. Ellas tuvieron que optar por una opción, es decir, seguían representando grupos artísticos o se dedicaban a hacer el festival. Para ellas fue una renuncia. Y yo sé que para ella esa renuncia fue importante, porque cuando aparece algún grupo musical en la programación del festival vibran, es decir, es como ya, lo transforman todo. Y es porque fue una renuncia importante. También fue una renuncia en términos económicos, es decir, ceder una marca como Teatro Amil a una fundación, en términos de ella era parte de su patrimonio, lo que habían construido, y cederlo a una fundación para mí es una cosa súper admirable. Y también que en este trabajo la palabra esté sobre lo que está en el papel, es decir, si hay un compromiso, eso se cumpla. Y eso para mí, que trabajo en una área que es como bien pesada o ingrata o como media fome y todo, es fundamental sentir esa confianza de que la palabra que hemos empeñado, que nuestra directora han empeñado, es lo que se respeta y es lo que se hace por sobre lo que pueda estar en un papel escrito. Y eso es lo que se necesita, creo yo, para sacar adelante estos proyectos culturales que son complicados, y son complicados porque nuestros países están viviendo situaciones complicadas. Las crisis que vivimos, puede estarla viviendo Europa, una crisis que la ven en lo inmediato, pero nosotros tenemos otras crisis que nos están pasando, y que sin educación y sin cultura, que le dan el sentido a nuestra vida, no tiene sentido que no podamos sacarlos adelante. Eso es fundamental, y por eso estos proyectos a uno los movilizan, trabajará todo lo que trabajará, porque hay un bien mayor de llegar a la gente, y eso es lo que uno ve. Y eso, nada, y gracias por permitirme compartir esta experiencia con ustedes. Gracias. Ya, no me tuviste que cortar esta vez. Muchas gracias, Paula. Hermoso. Pasamos entonces a unas 3 preguntitas. Les recuerdo que después de las 3 ponencias que tengamos, vamos a tener un espacio al cual le llamamos sobremesa. Significa irnos a 3 lugares distintos donde van a estar cada uno de los expositores y poder compartir con ustedes más inquietudes, ¿no? Esa pregunta que le quieren hacer siempre al expositor terminando, se la pueden hacer y ampliar en este espacio. Pero ahorita, mientras hacemos un cambio técnico, Rafael, podemos recibir algunas inquietudes. ¿Les parece? Hacemos 3 preguntas y así Paola puede contestar en forma genérica las 3. ¿Hay alguna consulta? A ver, por favor. Yo quiero preguntar sobre el tema de la calidad. La calidad. ¿Cuáles son los
a ver a Ariane Uskin. Bueno, yo decía el tema de la calidad, ¿no? Me interesa mucho porque ustedes dicen que fueron a ver a Ariane Nuskin o vinieron a ver a Yucani o van a ver los grupos. ¿Cuáles son los criterios que se manejan para que el tema de la calidad sea tan fuerte, ¿no? Porque eso es un tema que nosotros tenemos problemas con eso. O sea, el gran problema que creo que tenemos es que a veces queremos que todos estén. Y al querer que todos estén, la calidad de los trabajos es mediocre a veces. Entonces, ¿cómo miden? ¿Cuáles son los criterios que ustedes tienen? A ver, esa pregunta para mí es compleja contestarla porque no soy la persona de programación, pero sí es la calidad de la dramaturgia, la estética, la dirección, el desempeño de los actores, que la obra funcione bien. Yo creo que son muchos elementos, es decir, por ejemplo, los espectáculos se ven con una sala con público, la reacción del público son importantes, es decir, yo creo que Carmen cuando revisa los espectáculos son muchos elementos en los cuales se va fijando. Entonces eso es lo que yo recibo, lo que yo veo. Y la calidad también después, que tiene que ver con como nosotros presentamos esa obra, tiene que ver con que los elementos técnicos que esa obra requiere sean los que se han solicitado o de similares características, es decir, que el escenario esté dispuesto, que las luces, que el sonido se escuche bien, que toda la gente que asiste pueda escuchar la obra, que los accesos, que si esa obra está y va a terminar a una hora un poco más allá de lo normal, esté el transporte público. Hay una serie de elementos que van componiendo ese componente que es la calidad. Yo felicito por este festival Santiago Amil, que lo he escuchado mucho. Quería saber cuál es el punto de referencia en cuestión a evolución que piensan tener ustedes a partir de tanto tiempo que ya tienen como festival, porque entiendo que todo tiene como un ciclo de vida, ¿no? O apuntan al infinito y más allá. A ver, es un poco difícil la pregunta porque es verdad, es decir, nosotros también, ¿cuáles son nuestros límites? Nuestros límites los hemos puesto bien arriba, es decir, a ver, por donde queremos nosotros ir es llegar más a regiones, es decir, en estos 20 años que cumplimos, que no los vamos a celebrar con un espectáculo tan masivo como La Pequeña Gigante. A nosotros nos gustaría estar en todas las ciudades de Chile, si no en enero, en el resto del año. Porque creemos que esa descentralización tiene que estar. Este grupo en el cual nosotros trabajamos, ya les dije que era la mayoría mujeres, pero también hay mucha gente que es de regiones, es decir, Carmen, Evelyn son de regiones, hay otro par en el equipo directivo que son de regiones, yo soy de región, y esa descentralización nos gustaría, es decir, por ejemplo, nosotros, y no es por contar la parte como para dar pena, pero por ejemplo nosotros hace mucho rato que no sabemos una Navidad o un Año Nuevo con nuestras familias nucleares, porque no podemos estar con ellas porque estamos en la previa de un festival. Es decir, para nosotros sería súper compensatorio emocionalmente que al menos pudiéramos estar con programación en esa ciudad. Eso sería, por ejemplo, a lo que nosotros aspiraríamos. Es decir, que pudiéramos romper esa brecha de la desigualdad en la cual el tema de que las regiones tengan también acceso y pudiéramos llegar.
Eso sería como nuestro, uno de nuestros objetivos. Lo mismo que estas compañías que ya les digo que apoyamos puedan tener vidas más largas. Es decir, que no solamente se termine en una temporada o en un par de temporadas, sino que puedan estar en cartelera, no sé, 1 año, 2 años, teniendo programación en distintos centros culturales del país. Porque cuesta llevarlas, sacar las obras de Santiago cuesta mucho. Y eso es porque tenemos un país largo, que llegar de un extremo a otro es complejo. Hay que pensar en llevar una obra a Punta Arenas, donde para llegar a Punta Arenas hay una parte del trayecto que tenemos que hacerlo por Argentina y hay que llevar por avión las cargas. La logística en Chile es muy cara y yo no sé si ustedes tendrán la misma dificultad nuestra, pero las fichas técnicas también son muy caras. Es decir, a veces es más caro la técnica que lo artístico y eso es una contradicción. Es muy alto. Es decir, nosotros hay equipos, pero por ejemplo a nosotros nos sale, en algunos casos de algunas compañías, nos sale más barato embarcar desde Europa durante 3 meses el equipo de sonido o el equipo de iluminación y tener 3 meses parados esos equipos que contratar un arriendo por 1 semana en Santiago. Entonces, eso es brutal. Eso. No sé si te acabo de poner. Katy, la última, por favor. Bueno, riquísimo escucharte, ¿ah? Y así, El totalmente... micrófono, sí. Yo quería preguntarte si todos los años... Es para que los amigos del streaming puedan escuchar tu pregunta en todo el país. Ya, yo quería preguntar si todos los años se empieza desde cero lo que es el presupuesto. O sea, si ustedes todos los años tienen que empezar desde cero. Tengo 2 inquietudes. O sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación tienen ya en la mente o ya comienzan a conversar con las compañías para traerlas? Si lo hacen de aquí a 2 años, 3 años, porque sé que son compañías muy grandes, muy ocupadas. ¿Y cómo hacer para tener ese presupuesto? O sea, yo veo, por lo que explicaste esta mañana, que cada festival como que va variando el número de obras, el número de gente que viene del extranjero. Entonces, si yo voy a hacer mi festival de 2014, ¿con cuánto tiempo yo ya tengo? ¿Cuántas obras voy a traer? ¿Y cómo sé que voy a lograr ese presupuesto, no? Cuando yo hablaba del presupuesto que empezamos desde cero, es que en términos de tener firmado cosas desde cero, tenemos compromiso, es decir, el apoyo que nosotros tenemos de Minera Escondida es un proceso de largo plazo, pero que se negocia, es decir, que se renueva cada año por una cuestión presupuestaria también, pero que nosotros sabemos que esa apuesta que ellos han hecho con nosotros es de largo plazo. En términos del subsidio del Estado, nosotros todos los años pedimos que ese subsidio suba, porque es insuficiente. Pero más o menos en lo que veían ustedes de cifra, a excepción del Festival 2010, que fue un festival extraordinario por la programación y por todo. Desde el 2009 nosotros estamos manejando un festival en términos presupuestarios más o menos similar, con la excepción del 2010 que se entendía que era distinto y que nosotros trabajamos de una manera distinta porque era excepcional. Y en términos de lograr agenda, lo que tú dices, 2 o 3 años o a veces hasta 4 años son los márgenes con los cuales hay que trabajar. Por ejemplo, cuando estuvo Pina Bausch y Gianluca el 2007, cuando se termina ese festival se conversa con ellos para que estén en el 2010, es decir, y yo sé que hoy día Carmen está trabajando ya en la programación del 2014 y del 2015, es decir, porque de otra manera tú no logras agenda en eso con esos artistas, entonces eso es así. Muy bien, muchas gracias, Paola. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias a usted. Gracias. Ya, no hay problema.
Sergio Yucera. Sergio. Sergio es administrador de la Universidad del Pacífico, máster en gestión cultural por la Universidad de Cataluña. Es máster en prácticas escénicas y cultura visual. Qué lindo ese máster, Sergio. Por la Universidad de Alcalá en Henares, en colaboración con la Fundación Artea y el Museo Nacional de Arte de la Reina Sofía en Madrid. Actualmente se desempeña como director del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y como asesor académico de la Diplomatura en Gestión de Empresas e Iniciativas Culturales de la PUC. Asimismo, ha trabajado como gerente de cultura en la Municipalidad de San Isidro, como gerente de Relaciones Públicas en el Mali, entre otras experiencias relacionadas. Ha participado como coordinador académico en la elaboración de material educativo para las artes escénicas del Ministerio de Educación del Perú y se ha desempeñado en docencia e investigación universitaria, en los rubros de gestión cultural y responsabilidad social empresarial. Paralelamente, pero todavía le alcanza el tiempo, se desempeña como director y actor de teatro desde hace 15 años, habiendo dirigido 6 montajes profesionales y participando como actor en más de 15 puestas en escena, diversos cortometrajes y 3 largometrajes. Con ustedes, Sergio. Gracias. Los currículums suenan exagerados, ¿no? No son tan grandes. Gracias por este espacio, Daniel, Estela. Hay gente que conozco, Katy, Miguel, algunas personas más por ahí. Yo en realidad, como dice Daniel, yo he llegado hace 2 meses de estar un año en España, en Madrid, haciendo un máster. Ok, perfecto, gracias. Y llegué el 29 de julio y el 30 de julio estaba trabajando en este proyecto del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, que es un proyecto nuevo, y entonces siento que estoy aterrizando nuevamente a la realidad escénica de nuestra ciudad, que es lo que más conozco, ¿no? Y lo que, escuchando a Paola, a Estela previamente, he pensado que quizás más interesante que lo que iba a presentar, por eso digo que todavía no sé si pongamos esto, es compartir un poquito mi experiencia y mis apreciaciones sobre sobre la realidad escénica de nuestro medio y además las 2 experiencias en las que me encuentro desde el lado de lo escénico. Porque por una parte estoy construyendo este espacio cultural nuevo que es el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, que creo que es además un indicador de lo que está sucediendo a nivel institucional en nuestra ciudad. Están apareciendo nuevos espacios con cierto nivel de potencia, a nivel de producción y a nivel de capacidad de difundir el trabajo escénico y cultural en general. Pero por otro lado, hace 5 años creé, junto con otras personas, un colectivo de teatro o un colectivo de artes escénicas que se llama Vía Expresa, que trabajamos en el Mali desde hace 2 y pico, pero existimos desde hace 5 en términos de trabajo, que es una aventura más bien guerrillera, por así decirlo, en el sentido de que estamos autogestionándonos y perdiendo plata. Y lo hacemos porque porque creemos en la necesidad de generar discursos escénicos distintos, ahí ya más como creadores, ¿no? Entonces, estoy en dos situaciones que son bastante distintas entre sí. Hemos tenido la enorme suerte de que nos acoja un museo como el Museo de Arte de Lima, en el caso de Vía Expresa, que ya es un espaldarazo, pero nos autoproducimos. Entonces, esa enorme suerte de ese espacio, en el caso del Museo de Arte de Lima, al mismo tiempo también es una condena, porque hay que llenar un teatro, en teoría, de 200 personas, generar difusión, solamente la gigantografía que se cuelga afuera del Museo de Arte de Lima cuesta la mitad del presupuesto que tenemos, ¿no? Entonces, porque hay que colgarla para que sepan que hay una obra de teatro, ¿no? Y los actores todos, hay que pagarle estacionamientos a los actores porque Emi Lima nos cobra 10 soles o sea, le genera hay una serie de cuestiones que mi praxis me ha hecho pensar, ¿no? Mi trabajo también en el Ministerio de Educación alguna vez y en el sector público sobre la realidad de lo escénico en el país. Mi postura es que estamos en un momento crítico. Estoy hablando de Lima, porque supongo yo que la situación fuera de Lima debe ser mucho más incipiente aún, ¿no? O sea,
escuchando lo que nos comenta Paola, la situación de España, en la que he estado recientemente, y a pesar de la crisis, ahora leía hace poco que el Teatro Real de Madrid tiene presupuestos, ¿no?, que le han recortado el presupuesto a cerca de 8 o 6 millones de euros, no me acuerdo cuál es el dato, y yo decía, con eso deben funcionar más o menos todos los teatros de Lima, ¿no? Pero bueno, es otra realidad, ¿no? Y son otras ambiciones u otros objetivos que se construyen porque hay un camino previo que ya se recorrió. Entonces, lo que yo creo es que estamos en un momento crítico en donde podemos dar el salto hacia otro tipo de tramado en el mundo escénico, en donde además como colectivo de gente que trabaja en la gestión cultural, en la gestión de artes escénicas y en lo artístico también, debemos exigir una serie de cosas porque creo que las cosas se pueden dar para ello, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede actualmente desde mi perspectiva, ¿no? Existen instituciones como la Universidad del Pacífico, el Centro Cultural de la Católica, el Británico, la Plaza, sin fines de lucro, pero privadas, que trabajan por la difusión de las artes escénicas sin subvención de ningún tipo del Estado, porque casi, que yo sepa, por no decir no existe subvención del Estado en ningún... Comienza a ver ahora con la Municipalidad de Lima, ¿no?, con el proyecto que ha comenzado Marisol Palacios y la gente de la Dirección de Artes Escénicas de la Municipalidad, pero es algo que es sui generis en el país, ¿no? El último año, hace 2 años, con las residencias para danza que se están ejecutando ahora, me parece. Entonces, evidentemente, las programaciones de estas instituciones responden a las políticas que tienen que ver con estas instituciones, ¿no? No responden necesariamente al interés público, masivo, amplio, sino al interés de estas instituciones que es muy, digamos, yo trabajo en una de ellas y son intereses absolutamente altruistas, de generar un discurso escénico contemporáneo, interesante, pero que en algunos casos no necesariamente van a apostar por lo más arriesgado, por lo más avant-garde, por lo más fringe, digamos, porque también responden a una serie de patronatos, de auspiciadores, etcétera. Entonces hay un discurso un poco más intermedio, vamos a llamarlo, ¿no?, respecto de lo más comercial y lo más arriesgado, ¿no? Comienza a desarrollarse también, por otra parte, un teatro comercial en Lima, ¿no?, que me parece saludable porque le da cabida y trabajo a la gente. Probablemente en términos políticos podemos discutir muchísimo sobre el tipo de referentes que construyen este tipo de propuestas teatrales, pero dejando de lado ese aspecto que es importante, no lo estoy minimizando, pero creo que genera trabajo en todo caso, ¿no? Y en tanto los públicos seamos más exigentes, podrán cambiar también estos referentes y este tipo de... y los contenidos, ¿no? Pero en todo caso hay trabajo y eso es bueno, ¿no? Mi experiencia ahora con el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico es que he querido buscar algunas personas de apoyo para el área técnica y todo el mundo con un mínimo de capacitación está con trabajo. Por lo tanto, conseguir gente con experiencia es difícil hoy en día porque hay una sobredemanda en el mercado laboral, ¿no? Porque se inauguró el Teatro Nacional, está el Teatro Municipal el Teatro Municipal inaugurado, este nuevo teatro de la Universidad del Pacífico, etcétera, ¿no? O sea, producciones independientes que están tomando otros espacios y la cosa se complica. Entonces, hacen falta cuadros técnicos capacitados. Existe una movida cada vez más interesante de grupos independientes, pero que lamentablemente no tienen mayor repercusión, algunos de ellos, o sea, la mayor parte de ellos, o capacidad de sostenibilidad a lo largo del tiempo. O sea, terminan las personas haciendo varias... El Galpón, que es un ejemplo que conozco más o menos cercano, las personas que comenzaron en Galpón ya no están en Galpón, o sea, los que han continuado con este proyecto son otros, los iniciadores de Galpón, que es un proyecto en un galpón tipo abandonado, en Pueblo Libre, abandonaron el proyecto y fue retomado, fue continuado por otras personas, ¿no? Y ahora sí ha tenido una cierta continuidad, pero no necesariamente esto va a ser así siempre, en tanto
digamos, no genere un mínimo de sostenibilidad para que ellos también puedan vivir de eso, ¿no? Entonces, yo decía que nos encontramos en un punto crítico porque creo que es el momento en donde el Estado debe comenzar a intervenir, ¿no? No necesariamente produciendo directamente, aunque también, porque para eso se construyó ese Teatro Nacional y es un espacio que hay que aprovechar y sacarle jugo, pero creo que tiene que ver con cuestiones de formación de públicos, que se ha hablado acá, con fondos concursables para proyectos que no son financiables por estas instituciones que ya existen, ¿no? O sea, y que no necesariamente es su responsabilidad hacerlo, pero sí es importante que se den ese tipo de proyectos en el país, digamos, donde se va a experimentar, a construir los nuevos discursos escénicos, quién va a arriesgar el dinero para que surjan nuevas propuestas, y en ese camino de la experimentación, de la exploración, lo que probablemente va a pasar es que muchas van a ser exitosas y muchas otras serán no tan exitosas en términos de resultados artísticos, ¿no? Que es la pregunta que hacía Miguel antes, ¿no? Pero si uno no se permite la posibilidad de errar, no va a comenzar a construir un discurso propio, no vamos a comenzar a construir una dramaturgia escénica propia, ¿no? Y lamentablemente las instituciones que arriesgan algo de dinero y su prestigio y el nombre de los auspiciadores deben asegurar cierto número de resultados. Los indicadores que te exigen son número de visitantes, si es que tu proyecto es deficitario económicamente, que en la mayoría de los casos lo es, cubres ese déficit con dinero de los sponsors, ¿no? Y el sponsor lo que le interesa es cuánta gente fue, cuáles fueron los medios de difusión, cuántas veces saliste en la revista tal o en cómo se mide el centímetro cuadrado, o cuántos centímetros cuadrados de publicidad tuviste o de publicity, ¿no? De mención en prensa, porque finalmente es la razón por la cual te van a dar dinero en la mayoría de los casos. No tenemos leyes como la ley Valdés, no sé si sigue vigente la ley Valdés en Chile, o la ley Ronet en Sao Paulo, etcétera, que te permiten exoneraciones tributarias determinadas, cada cual con sus mecanismos distintos. Entonces, la única fuente de financiamiento a la que podemos acudir son, en el caso peruano, instituciones como las que estamos hablando o empresa privada, ¿no? Que usualmente además suele salir de la partida de gastos, que es una cuestión contable, pero que bueno, si sale de la partida de gastos responde a una motivación de marketing. Si sale de la motivación de marketing, lo que quieren es cifras, que tú le asegures ese tipo de cifras, ¿no? Yo voy a hablar más de ese lado, ¿no? Desde la mirada más de cómo trabajar este tipo de cosas, pero creo que eso es un tema que últimamente se ha hablado bastante y me interesaba más hacer la reflexión, porque creo que sí es cierto que se ha profesionalizado en la ciudad de Lima, por eso decía Lima al inicio, el sector del trabajo, el sector teatral, el trabajo de la gente de teatro, ¿no? Falta profesionalizarse aún más, probablemente a nivel de los cuadros técnicos, ¿no? Creo que tenemos las personas que trabajan en este tipo en el otro lado, la mayoría son empíricos, no tenemos escuelas, no hay centros de formación, creo que es una labor importante. También el tema de los gestores, de la gestión cultural, ¿no? De profesionalizar el sector de la gente que trabaja en gestión, porque la mayoría de gente también se ha metido empíricamente, un poco como la experiencia de la tarumba, que comenzó así, y luego con el tiempo son lo que son, pero digamos, dada la mayor competencia y la mayor demanda por productos culturales, se vuelve más imperativo tener herramientas más finas. Pero creo que me perdí. Estrenamos en una semana la primera obra del Centro Cultural y estoy de amanecida todos estos días, entonces estoy un poquito disperso, perdonen. El tema es que hablamos de la profesionalización, ya me acordé. Entonces, esto ya se logró de alguna manera, ¿no? Tenemos espectáculos, yo creo que con un nivel de factura de primer nivel, o sea, uno puede ir a ver musicales que están muy bien producidos, todo tipo de espectáculos que no creo que tengan mucho que envidiar, quizás haya una cuestión de presupuestos, ¿no? Pero a nivel de factura yo no veo mayores diferencias, salvo, claro, alguna cosa de $1 millón de afuera, que eso no se puede producir acá, ¿no? Pero incluso he visto acá como megaproducciones en algunos musicales que me han dejado bastante sorprendido en términos de la producción. Pero creo que eso ya se dio. El siguiente paso, que es
la alineación como colectivo frente al Estado, frente a los organismos gubernamentales diversos, municipales, nacionales, regionales, etcétera, para discutir como colectivo políticas públicas, ¿no? Sentarse, no discutir en el sentido beligerante, sino en el sentido de debatir, de proponer, ¿no? Como, yo creo que el mejor ejemplo para mí es el del CONACYT, ¿no? O sea, o los cineastas que lograron de alguna manera, algunos cineastas, lograr sacar una ley del cine, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco creo, y es una postura personal, sin ánimo de generar debate innecesario, pero que se deba proteger necesariamente al artista. Por ejemplo, yo estoy en contra de la ley del artista porque no creo que el artista sea nadie particular, creo que debería regirse bajo la misma normativa que cualquier trabajador. Lo que deberían existir son fondos públicos para que los artistas que trabajan un determinado tipo de discurso, que no tiene acceso a los espacios o canales de difusión que ya existen, puedan experimentar y enriquecer el acervo cultural de la ciudad, ¿no? Que de repente, si en los teatros comerciales se, digamos, prioriza determinado tipo de discurso, donde se va a priorizar o donde se va a dar cabida a otro tipo de discurso que no tiene cabida en ese tipo de espacios, ¿no? Entonces ahí es donde el Estado debería entrar, ¿no? O sea, el rol, digamos, de equidad en términos de generación de imaginario popular, digamos, que es para lo cual sirven las artes, desde mi perspectiva, ¿no? En realidad, básicamente eso. Preferiría abrir las preguntas si es que hay alguna duda. Lo que les puedo contar en todo caso rápidamente de mi experiencia con Vía Expresa y con el Centro Cultural del Pacífico es que son dos acercamientos distintos, ¿no? Una, en el caso de Vía Expresa, es una apuesta de mediano y largo plazo, ¿no? Nosotros hemos decidido construir un espacio de difusión, de dramaturgia escrita y escénica contemporánea peruana, en donde nos permitimos experimentar cosas que de repente en otros teatros no nos permitirían trabajar. Somos en este momento Mariana Altaus, Jorge Castro, Diego López y yo. Todos hemos tenido acceso a alguno de estos centros culturales más institucionalizados previamente, hemos podido dirigir, pero también nos dimos cuenta que habían ciertos discursos que nos interesaban tocar y que no podíamos necesariamente tocar en esos teatros porque eran demasiado arriesgados, o porque de repente te pedían que determinado actor o determinada actriz, con justa razón, entiendo, porque tienen que responder a estos indicadores que les mencionaba, estuviera en el elenco cuando tú querías tener a tal o cual actor o actriz, ¿no? Entonces, ese espacio de experimentación no sentíamos que lo teníamos plenamente, ¿eh? O sea, no es que no exista, pero no plenamente. Entonces, vamos a crear un espacio para nosotros para hacer esas cosas que nos interesan hacer, ¿no? Pero también es un costo, porque los pobres actores a los que sí convocas para ese proyecto, no les puedes pagar nada, ¿no? Porque es casi un proyecto cooperativo, ¿no? Y al final, porque los actores ganen algo, terminamos perdiendo plata nosotros. Entonces es un lío, ¿no? Entonces en algún momento hemos discutido, ¿esto es sostenible o no es sostenible, ¿no? Sin embargo, sí es sostenible si pensamos en un mediano plazo. Creo que estamos teniendo ya un pequeño reconocimiento a nivel del sector. Creo que podríamos, con ya la cartera de obras que hemos estrenado, 4 o 5, acercarnos a algún tipo de financiador, ¿no? En donde, sin claudicar ninguna de los principios que queríamos trabajar en este espacio, poder asegurar un mínimo de sostenibilidad económica para Vía Expresa, ¿no? Y probablemente no lo logremos en 1 o 2 años, seguramente un poco más de tiempo, pero hacia eso apuntamos. Mientras tanto, todos hacemos otras cosas y tenemos que trabajar el doble, etcétera, para sacar adelante este proyecto, pero nos interesa porque, por otro lado, nos ha dado muchas gratificaciones, ¿no? El lenguaje de las sirenas, que fue una obra que Mariana Altaus ha puesto recientemente, tuvo un fin de semana que financió Del Nor, una empresa, financió todas las actividades del Mali ese día, entonces todo era gratis y le pagaron la función a ellos, ¿no? Entonces ese día vino gente que por primera vez había ya entrado al teatro, ¿no? Gente desde
Chaclacayo, gente de Chosica que había venido a ver, o gente de Santa Rosa de Quibes, ya de verdad, yo no sé cómo llegaron a Santa Rosa de Quibes con la publicidad o con la propaganda, pero llegó gente de Santa Rosa de Quibes y Mariana tiene un cuaderno donde registraba los comentarios y era realmente conmovedor porque de pronto, y el tipo de acercamiento era distinto, mucho más lúdico, mucho más libre, mucho más... supongo yo como debe haber sido el teatro en el siglo de oro español o isabelino, ¿no? La gente comentaba, participaba, se emocionaba, corre, ¿no? Esas cosas. Entonces, me pareció súper interesante porque es como comenzar a construir otro tipo de vínculo, otro tipo de públicos, ¿no? Pero claro, eso no puede ser sostenible porque no le puedes pedir a 10 actores un fin de semana porque se les pagó y de repente porque les gustó mucho el proyecto lo harán el siguiente, ¿no? Como una cuestión, como parte de su colaboración al desarrollo de las artes escénicas en la ciudad, pero no le puedes pedir eso a un grupo de actores permanentemente que tienen familia, que tienen una serie de obligaciones a que hagan teatro de difusión. Alguien tiene que subvencionar esto, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde, no necesariamente este proyecto, hablo de otros proyectos, porque dentro de todo nosotros los de Vía Expresa tenemos la posibilidad de llegar a ciertos espacios como el Mali o ese tipo de cosas que nos abren ciertas puertas, pero soy absolutamente consciente de que somos bastante privilegiados. En ese sentido hay otros grupos que hacen el mismo o mayor esfuerzo que nosotros que ni siquiera pueden llegar a esos espacios, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que el Estado tiene que entrar, ¿no? Con el tema de los fondos concursables, con el tema del desarrollo de infraestructuras mínimas y el desarrollo de capacidades técnicas mínimas a nivel de formación, ¿no? Básicamente son 3 puntos en los que yo creo que el Estado, el Estado, fundaciones privadas, si es que existiese la voluntad, deberían trabajar para que las artes técnicas se desarrollen acá, ¿no? Que es el tema de formación de actores del sector y de públicos, el tema de documentación e investigación, que es un tema importantísimo que no tenemos datos sobre la historia de los últimos 30, 40 ni 100 años de las artes escénicas en el Perú. No se investiga lo que está pasando en otros sectores, por lo tanto no sabemos, como yo no sé qué pasa en Arequipa, o qué pasa en Trujillo, o qué pasa acá mismo en Lima, en otros sectores de los que yo me muevo. Y el tema de promoción y difusión que tiene que ver con el tema de fondos concursables, con el tema de fondos para presencia en festivales internacionales, etcétera, ¿no? Como anécdota, cuando hice una maestría anteriormente en gestión cultural en Barcelona, trabajé en el equipo como practicante en el Teatro Llure, que es un teatro importante en Barcelona, que tú debes conocer, y me pusieron a buscar, a hacer prospección de festivales internacionales para mandar obras del Teatro Llure, que es un teatro importante en Barcelona, hacer como una especie de base de datos, ¿no? O no hacerla, sino actualizarla. Entonces me puse a buscar los festivales, o sea, tuve que ver todos los festivales de América Latina, de Europa, de Asia, de Norteamérica, y me puse a ver qué obras peruanas habían estado en qué festivales internacionales, en los 200 que revisé, y el único grupo peruano que había estado en 3 festivales en los últimos 5 años había sido Yuyascani, ¿no? Evidentemente. Nada más, mientras que de Chile, de Brasil, de Argentina, de México, sobre todo estos 4 países, habían diversidad de espectáculos promocionándose, ¿no? Con lo cual estás creando imaginarios y discursos sobre un país, ¿no? Y esto financiado por, supongo yo, en parte, por fondos públicos, ¿no? En el caso de Chile creo que es así, hay algo de fondos públicos para ello, en el caso de Argentina y de México definitivamente, y en Brasil también. O en Brasil participa muy activamente el sector privado, pero a través de canales regulados por el Estado, ¿no? Entonces, creo que es el momento de sentarnos a dialogar simplemente, de proponer, ¿no? Porque a veces también siento que hay mucha queja, somos quejones, ¿no? Entonces, es que el artista no nos respeta nuestros derechos, sí, pero eso no nos va a llevar a ningún diálogo como sector, desde mi perspectiva, ¿eh? O sea, creo que lo que tenemos que hacer es primero sentarnos, analizar, esta es la realidad, cómo podemos ir llegando poco a poco, generar un plan estratégico, digamos, de como sector, como colectivo, alcanzar metas que querramos alcanzar, pero que no se van a alcanzar tampoco de la noche a la mañana, sino que hay que establecer pasos y pasos, ¿no? O sea, es una invitación a conocernos, a dialogar, a pensarnos al futuro, ¿no? Mil gracias, Sergio. Pasamos a unas preguntas mientras vamos haciendo la conexión, Rafael.
Sí, por favor, atrás. Permíteme que te alcancen el micrófono, por favor. Si no, sí. Lo de la Universidad del Pacífico. Sí. Bueno, yo, como mencionaba Daniel, yo estudié administración en esta universidad y paralelamente me formaba haciendo teatro. Entonces era como lo que quería hacer y lo que en ese momento de dificultades del país, finales de los 80, comienzos de los 90, en mi casa, asustados, me obligaron a estudiar. Y de alguna manera me ha servido mucho porque hago gestión cultural y teatro paralelamente digo me ha servido mucho porque a mí particularmente la gestión me aterriza, ¿no? Me pone, cuando he producido para otros, a veces siento que los artistas, cuando me pongo en la piel del productor, no son conscientes de que la realidad tiene límites, o sea, de que la plata no alcanza para todo, de que la gente se cansa, de que los técnicos también duermen y comen y son seres humanos, ¿no? Que no pueden estar ahí que no pueden cambiar las cosas de un día para otro porque humanamente no es real, ¿no? Entonces, cuando me paso en el otro lado, también tengo mayor conciencia de eso y puedo planificar incluso el trabajo mejor, ¿no? O sea, mi trabajo como artista, porque sé que no le puedo exigir a alguien algo que no puede hacer. Pero bueno, entonces yo he trabajado en investigación, en temas de responsabilidad social empresarial, en la Universidad del Pacífico. Hace años, incluso alguna vez hemos trabajado en el mismo espacio, nunca en el mismo proyecto, pero con Daniel. Y el que fue mi jefe durante mucho tiempo, que es un sociólogo, Felipe Portocarrero, que ahora es rector de la universidad, tenía el sueño de construir un espacio cultural para la universidad, porque es una universidad que ha sido caracterizada o vista o es leída por mucha gente como una universidad de negocios y elitista, ¿no? Y yo creo que realmente que no necesariamente es así. Es verdad que hay mucha gente con mucho dinero, pero también hay mucha gente becada en la Universidad del Pacífico. Conozco mucha gente y creo que es como un cliché de los 70s, ¿no? Que la realidad ha cambiado y es una especie de apuesta por decir somos una universidad y no una escuela de negocios, ¿no? Me parece que es un poco lo que está detrás. Yo había dejado de trabajar en la universidad hace 8 años, estaba trabajando en proyectos ya más como gestor cultural, pero me convocaron para este proyecto, me pareció interesante, es un proyecto bastante abierto en términos de discursos, o sea, no hay ningún tipo de parámetro, freno, etcétera, ¿no? Evidentemente yo sé que tengo que trabajar o construir proyectos que tengan algún tipo de repercusión, no necesariamente mediática, pero o sea, no tiene sentido que gasten un dineral para que no vaya nadie, ¿no? Porque también a veces son errores de cierto... Por eso es que yo creo que el Estado tiene que entrar, ¿no? Porque una institución construye cosas para el público. O sea, no nos podemos olvidar de esa relación nunca, a nivel cultural me refiero, ¿no? El espacio de experimentación es otra cosa y eso no le corresponde necesariamente a las instituciones desde mi perspectiva, ¿no? Eso le corresponde a los fondos concursables para experimentar y qué sé yo. Entonces, en este caso, se me convocó hace 2 años para el proyecto que se inauguraba este año y yo tenía la idea de hacer esta maestría en práctica escénica que es performance, ¿no? Teoría y práctica, porque me interesaba explorar un poco más eso, y entonces los tiempos calzaron, me fui y cuando he regresado he retomado el proyecto, ¿no? Pero es una iniciativa que tiene que ver con como todas las iniciativas en el sector cultural, me parece, y en general, más allá lo que no tiene que ver con lucro directamente, por la voluntad de un grupo de personas que desean construir algo para la colectividad, ¿no? En este caso de este gobierno, de este rector y de la gente que lo acompaña. Sí, por favor. Ahí te alcanzan el micrófono un momentito, por favor. Buenas tardes. Yo soy de Arequipa, del grupo Voces Entre Tablas. Nosotros en Arequipa, la máxima experiencia que tenemos dentro de grupos autosostenibles podría ser 1 o 2.
que han tratado de hacer el trabajo personal e independiente. Yo pienso que demoraría mucho tiempo en pedir que el Estado apoye. Yo creo que hacia dónde se dirigiría casualmente, ¿no?, el direccionamiento de las artes escénicas, que es este tema, a un autosostenimiento, a buscar el apoyo de la empresa privada, o esto de que insistamos y le agarremos del cuello al Estado. ¿Cuál de las formas podrían funcionar? Te hablo desde una experiencia desde Arequipa, ¿no? Sin considerar, hemos viajado un poco en una red de festivales que se están haciendo, pero para el norte, muy interesante. Llegamos hasta Colombia, eso fue solo ahora en junio, pero se notaba una carencia de logística, carencia de equipo técnico, y obviamente había un apoyo de los propios artistas que se entregaban o que nos entregábamos porque se salieran los festivales a trote. Pero ¿hacia dónde se puede dirigir? Muchas gracias. Hacia dónde se puede dirigir, supongo, lo que estás comentando es la búsqueda de financiamiento, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? O sea, sí, en el corto, mediano plazo, autosostenimiento con los ingresos que uno pueda generar, ¿no? Y para mí es, digamos, una apuesta en términos de no solamente voy a hacer teatro directamente, si solamente me quiero dedicar a ello, digamos, en el caso de Vía Expresa, por ejemplo, alguna vez pensamos, bueno, ¿y qué pasa si tomamos un local y hacemos talleres y no sé qué? Y entonces autofinanciamos trabajando en las diversas posibilidades que nos da las artes escénicas en ese espacio, ¿no? Consultoría, si es que nos salieran, etcétera. Que es una apuesta de vida también, ¿no? Como todos tenemos otros proyectos y no se consiguió en ese tema, pues sucedió lo que sucedió. Creo que hay que seguir buscando fuentes de financiamiento privadas, pero lo que yo voy con el tema del Estado, yo no lo creo tan irreal. O sea, yo creo que hace 3 años, ¿eran 3 años? No existía un Ministerio de Cultura y ahora existe 2, ¿no? O sea, hace 3 años o 4 incluso era impensable probablemente, ¿no? O sea, durante años, desde que yo he sido adolescente y me interesó el tema, la posibilidad de contar con un Ministerio de Cultura era irreal. Se ha construido un teatro inmenso, probablemente por la voluntad de un presidente determinado, ¿no? Pero me refiero, ya existe, ¿no? Y existe un equipo de gente trabajando en ello. Se ha reconstruido el Teatro Municipal después de años de estar ahí abandonado y quemado, y están reconstruyendo el Segura, y están reconstruyendo la Sala Alcedo. Creo que hay una voluntad, producto del momento de la efervescencia emocional, de este ligero boom que tenemos económico en el país, que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque de alguna manera hay un excedente económico que hace que la gente se permita o desee trascender, digamos, la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Que digamos quizás, como contaba Estela, ¿no? Antes entre tener un trabajo, no perderlo, la inflación y sobrevivir era como que tu energía se agotaba, ¿no? Entonces, de pronto ahora, es un poquito un cliché quizás de esa época, pero en verdad era así un poquito, ¿no? O sea, entonces ahora de pronto hay una cierta bonanza en donde la gente puede tener una cierta disposición de tiempo, no sé si de tanto de tiempo con el tráfico, pero de dinero y etcétera, que se genere ese tipo de propensión, una actitud distinta. Yo tengo la sensación de que políticamente ese es el momento más adecuado, ¿no? Que se nos puede pasar el tren. Por eso es que yo sí creo que es importante en este momento plantearnos como el colectivo cosas, porque existen los canales, los conductos. No digo necesariamente que las ideas, pero por lo menos ya existen los interlocutores. Hay un ministro de Cultura, antes no había, ¿no? Que se va a sentar en la mesa de ministros. Existen en las instancias, comienzan a existir. Sí, hay 2 cositas que quería comentar. El primero, ya hay ahí empezaron a hacerse políticas públicas. O sea, el Ministerio de Cultura ya está haciendo una ley en el caso de puntos de cultura o de cultura viva comunitaria. Eso es importante. Sí. El segundo elemento es que la Municipalidad de Lima no solo ha abierto el programa Cultura Viva, donde hay mucha participación de los grupos que están en Lima, sino también hay la ordenanza municipal que se va a lanzar sobre el tema de cultura viva, que ya está siendo
consultada en los diferentes barrios de la ciudad, en las diferentes limas. Eso es una cosa, o sea, no es que estamos empezando, ya el camino se está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y en ese camino nosotros estamos impulsando el tema del curso obligatorio de teatro en los colegios. Cuando tú tengas un curso obligatorio de teatro en los colegios, tienes el público educado que va a poder ir a ver teatro, que va a poder tener el tema de consumo, porque el problema siempre es el público. Tenemos buenos teatros vacíos, buenos espectáculos donde la gente no va. Y también ese gran drama cotidiano que tenemos todos, que es o somos un grupo o somos una empresa. Y en este caso, por ejemplo, la experiencia que nosotros estamos haciendo en Arequipa con Voces, yo soy el director artístico ahora, es empresa. Nosotros hemos optado por hacer una empresa con todos los niveles que tiene una empresa. Y a partir de la empresa, luego tendremos un área social donde vamos a hacer toda la parte, como la experiencia del Soleil, ¿no? El Soleil tiene la empresa, tiene la Fundación Circo del Mundo y tiene el área social, que es el área donde trabaja sus proyectos directamente con la gente que no tiene recursos. Para nosotros es importante que se empiece a debatir el tema de la empresa cultural, del producto cultural, porque estamos siempre como tratando de arrancar, ¿no? Nosotros ya arrancamos, producto cultural, empresa, cómo puedes trabajar dentro de, qué público tienes que conquistar, cuál es el público al cual te vas, y cuál va a ser el público objetivo al cual te vas a dirigir, ¿no? Justo, perdón, es que justo quería poner una diapositiva que yo tenía sobre el tema de los productos y todo ese tipo de cosas de productos culturales, pero bueno, me estaba metiendo en su... Para cerrar, simplemente sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay que crear empresas, creo que hay que crear agrupaciones sin fines de lucro, creo que la mayor cantidad de opciones posibles, porque creo que tiene que ser también un medio de vida, las artes escénicas, y no solamente, o sea, pongo mi experiencia de vida expresa no como el ejemplo que deberíamos seguir, sino como... digamos, las motivaciones que existen en todo caso, ¿no? Mi meta es que eso sea un medio de vida. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, es verdad, la Municipalidad de Lima, en el caso de Lima, y el Ministerio de Cultura, no conozco otras experiencias, están haciendo un trabajo muy importante, pero que es un trabajo de los últimos 3, 4 años, ¿no? O 2 años en realidad, que hay que aprovechar. Por eso digo que estamos en la cresta de la ola en este momento para que esto se solidifique y no sea simplemente el producto de una gestión, ¿no? O sea, si es que acaba, este gobierno municipal cambia, que no cambien este tipo de políticas públicas. Si es que este ministro cambia, que no cambien este tipo de políticas públicas, ¿no? Es como que este es el momento para asentar lo que está sucediendo y hacerlo crecer. Gracias. Muchas gracias.